Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos, feliz de poder compartir un día más el TCD, una reflexión bíblica y poder compartirlo con ustedes es un gran honor y también una responsabilidad por la cual le doy gracias a Dios. Oro para que el Señor pueda hacer que su palabra cumpla el propósito por la cual Él ha enviado, hermanos. Y estamos en el día 2 de mayo, jueves 2 de mayo, con un tema bastante interesante, y vamos a orar para que el Señor pueda ser glorificado, hermanos. Padre, gracias por un nuevo día, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, tu misericordia renovada el día de hoy. Gracias. Guarda a mis hermanos, Señor, que están escuchando, y los que no también, Señor, guárdalos. Por favor, ayúdanos que tu palabra sea glorificada, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Padre, y que tu palabra nos exhorte, nos anime, Señor, nos edifique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Voy a ir leyendo el pasaje y vamos a ir reflexionando en él. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 12 al 20. Para entrar un poco en contexto, Roboam, ya a estas alturas Salomón ya ha muerto. Roboam, su hijo, es quien va a heredar por herencia, por valga la redundancia, de forma muy natural el reino. Y vemos también que Jeroboam ya ha escuchado que Salomón ha muerto, que Roboam va a ser quien será exaltado como rey, y él regresa a Israel, como vimos que Salomón lo estuvo persiguiendo para matarle por la profecía que el Señor le había dado por medio del profeta a Jeroboam, de que iba a reinar en 10 de las tribus de Israel. A estas alturas Jeroboam ya ha vuelto. Roboam ha consultado a los sabios acerca de la petición que el pueblo le hizo, y él, ignorando por completo el sabio consejo de los ancianos, va a buscar lo que él quería escuchar en sus amigos, como dice la palabra, a los muchachos. Los trata de muchachos, eran jóvenes, y Roboam sabía que iba a obtener la respuesta que él quería. Él no quería ayudar al pueblo, evidentemente, porque si no le hubiese hecho caso a los consejos sabios de los ancianos. Teniendo este contexto, entonces empezamos la lectura. Dice el versículo 12: Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos, y les repitió lo que le habían aconsejado los muchachos, que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que si su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de punta de hierro. El rey, pues, no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el de Silo. En el versículo 14, dice que él repitió lo que le habían aconsejado los muchachos. Aquí Roboam está evidentemente, y pensaba en otro pasaje de la palabra de Dios. De hecho, el abuelo de Roboam, el rey David, había escrito en el Salmo 1 que bienaventurado aquellos que no siguen los consejos de los pecadores, de los malvados, que no seguía, bienaventurado aquellos que no siguen el mal consejo. Y aquí vemos que Roboam simplemente desechó y rechazó todo buen consejo, y simplemente decidió
actuar conforme a su naturaleza, duramente, sin ningún tipo de compasión, peor que Salomón. Él escogió ese camino ignorando el consejo de los sabios e ignorando la palabra de Dios, porque vemos que David ya había escrito, por ejemplo, este salmo en Salmos 1, capítulo 1. Bienaventurado aquel que no sigue el consejo de los malvados. Y continúa el versículo 15, el rey pues no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el de Silo. El Señor es soberano, hermanos, y usó la mala acción de Roboam para castigarlo. Vemos como vimos, mejor dicho, en unos capítulos anteriores, Dios profetiza por medio del profeta que le iba a dar a Jeroboam para que reinara en 10 tierras, y de hecho el Señor le promete a Jeroboam de que si él se queda, que si él obedece a Dios, va a ser lo mismo que hizo, o mejor aún, como hizo con David. Lamentablemente vemos que después Jeroboam no obedece a Dios, por más que el Señor le dio la oportunidad de reinar sobre su pueblo. Jeroboam se desvió también totalmente. Pero vemos que el Señor es soberano y usó la mala acción de Roboam para que se cumpliera esta profecía. No que Dios la propició, pero sí vemos que Roboam, por su mala actitud, un corazón totalmente alejado de Dios, totalmente alejado del buen consejo, toma esta decisión, acciona de esta forma, y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias tal como el Señor dispuso que así sucediera, para que pasara de darle el reino, parte del reino, las 10 tribus, a Jeroboam. Entonces vemos acá que el Señor es soberano e incluso usó la mala acción de Roboam. Y justo acá hay una nota que quiero compartirles. A veces el castigo de Dios o la disciplina de Dios, como en este caso, es dejarnos hacer lo que queremos, como sucedió con Roboam. Dios no hizo que Roboam actuara de esa forma, porque si no Roboam fuera inocente y pudiera excusarse y decir: es que el Señor quiso y el Señor fue en contra de mi voluntad y así lo hizo. No, hermanos, vemos que Roboam actuó con malicia, actuó con maldad, y el Señor simplemente dejó que hiciera lo que él quería. Y de esa forma fue que empieza, como quien dice, el comienzo del fin. Empieza la división del reino, que vamos a ver más adelante. Versículo 16. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: no tenemos nada que ver con David, ninguna herencia compartimos con el hijo de Jesé. A sus casas israelitas, y David que cuide de su familia. Al momento los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Y cuando Roboam envió a Adoram, que era el encargado del trabajo obligatorio, todo Israel lo mató a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel con la dinastía de David hasta el día de hoy. Se dividió el reino de Israel por el pecado de Roboam al no responder en favor del pueblo. Como consecuencia, el Señor, como ya el Señor había profetizado, se divide el reino. Y recuerdo las palabras de Jesús cuando decía, en otro contexto, que un pueblo dividido contra sí mismo no prosperará. Y vemos que este es el declive del reinado del pueblo de Israel, por así decirlo, como nación. Y creo que acá debemos hacer unas implicaciones para nosotros, que somos la iglesia de Dios, porque en el Nuevo Testamento se habla mucho acerca en contra de las divisiones. Por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios, del 10 al 11, habla acerca de las divisiones que no debe haber en el pueblo de Dios. Y en Gálatas,
en Gálatas 5, 19, 21, lo cataloga como fruto de la carne. Y nosotros, hermanos, debemos procurar solícitamente no tener un espíritu de división. Nosotros como iglesia creemos que somos el cuerpo de Cristo, y un cuerpo, déjenme ilustrarlo de esta forma: si mi brazo, mi mano, mi brazo están despegados del cuerpo, desmembrados del cuerpo, perdonen lo gráfico, yo no voy a poder controlar mi mano, porque se ha arrancado de mi cuerpo. De la misma forma, y creo que el Señor ha sido muy sabio en presentar su iglesia como el cuerpo de Cristo. Y de la misma forma, la iglesia no puede andar, no puede caminar si es que sus piernas están divididas, una por acá y otra por acá, si es que el oído, en lugar de estar ahí, está en el pie. Un reino dividido contra sí mismo no prosperará. La iglesia dividida no prosperará, hermanos. Nosotros somos llamados a ser uno como Cristo es uno con el Padre, en unidad. Y creo que es un llamado a la reflexión para nosotros como iglesia, de cuáles son aquellas cosas que de repente nos divide. Son cosas primarias, o quizás solo son cosas secundarias que tienen lugar, bueno, qué sé yo, hay tantas cosas. Pero si lo que nos divide son cosas del ego, del orgullo, de la avaricia, la envidia, esas son cosas que debemos sacar de nuestra vida, hermanos, porque no solo que nos afecta a nosotros, porque volvemos a la analogía del cuerpo. Si nosotros estamos enfermos, parte de la iglesia también se enferma, porque somos parte del cuerpo. Si el brazo se duele, ¿acaso todo el cuerpo demás no sentirá el dolor del brazo derecho? Por supuesto que no. De la misma forma, si en la iglesia hay división, no solamente afecta al hombre o a la mujer que esté creando la división, sino a todo el cuerpo, porque somos, o debiéramos ser, uno en Cristo, tal como su palabra lo dice. Y para finalizar, el versículo 20: al enterarse los de Israel de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron llamar para que se presentara ante la comunidad, y le proclamaron rey de todo Israel, sin quedar nadie que siguiera fiel a la dinastía de David, aparte de la tribu de Judá. Se dividió el reino. Jeroboam reina sobre 10 tribus, mientras que Roboam en las 2 restantes. Y como comentaba antes, el Señor le dio la oportunidad a Jeroboam de dirigir, de reinar sobre estas tribus, y que iba a ser de él un gran rey como fue David, si él se permanecía, si él obedecía a Dios. Y como lamentablemente vamos a ver, Jeroboam tampoco decidió obedecer, sino que se apartó totalmente y se volvió a los ídolos. Y como vemos, lamentablemente, es el comienzo de tantas luchas, dificultades que va a presentar el pueblo de Israel. Y creo que nosotros podemos aprender eso el día de hoy. Las divisiones en el cuerpo de Cristo no provienen de Dios, provienen del enemigo. Es así. De manera que no dejemos que el orgullo, que el ego, que la vanagloria sea motivo de dividirnos con los hermanos, a los cuales el Señor nos manda a amar y verlos como superiores a nosotros mismos, hermanos. Ese es el sentir que hubo en Cristo, y ese es el sentir que debemos de tener nosotros, de amarnos unos a otros, así como Cristo nos ha amado. Y en el amor no hay división. El amor no divide. El amor no divide. Creo que con eso podemos cerrar. Vamos a orar para que el Señor pueda sellar esta palabra, y que busquemos ser uno en Cristo. Busquemos no ser piedra de tropiezo, no busquemos ser de división en el cuerpo de Cristo, porque el Señor nos manda a ser uno, hermanos. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, nos anima y nos exhorta, Señor, el día de hoy. Gracias porque tú eres bueno, Señor, aun cuando nosotros
nos comportamos tan mal, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno, Señor. Y yo te ruego, Padre, que podamos nosotros desechar, Señor, toda división, todo fruto de la carne, Señor, y podamos crecer en el Espíritu, crecer en el amor de Dios, que es el vínculo perfecto, Señor. Esa es nuestra esperanza, Padre, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Tú no nos has abandonado ni nos abandonarás, Señor. Hasta el fin del mundo tú estarás con nosotros, Señor. Y tú vas a seguir formando, Señor, nuestro carácter, nuestro corazón, Señor, a la semejanza de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, Señor. Esa es nuestra esperanza. Ayúdanos, Padre, a poner de nuestra parte para no ser de división en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.